Un día estaba en el piano escribiendo una canción de amor en español, de lo más cursi del mundo, con una línea melódica al estilo Chayanne o Ricardo Montaner, y ya llevaba bastante letra escrita en el papel cuando reaccioné y caí en cuenta de que lo que estaba escribiendo no correspondía a la realidad. Boté el papel a la basura, agarré la guitarra eléctrica y traté de describir la decepcionante realidad de cuando en una amistad uno de los dos se enamora. Aunque mantuve el patrón del piano que estaba utilizando, hice una línea melódica más oscura y quise que después se transformara en una canción pesada de rock alternativo con acordes complejos construidos con las dos guitarras y el bajo, y un ritmo muy marcado pero a la vez sincopado. También quise un interludio muy denso con patrones rítmicos del folclore central colombiano, que resaltara una voz frágil llena de impotencia. Además de tener gran talento mezclando y capturando sonido, Andrés es un músico increíble. Éramos parte del grupo de astronomía de mi colegio y cuando él tenía como 13 años llevaba una guitarra acústica y tocaba covers de Dream Theater que había sacado a oído. Años después me enviaba unas canciones impresionantes que él había compuesto y producido. Andrés siempre ha tenido esa capacidad de sorprenderme cada vez que me envía algo. Día tras día me sorprende más. Entonces decidí incluir en esta canción también su faceta de guitarrista y grabamos acá las guitarras rítmicas y luego él grabó por su cuenta las guitarras acústicas. En ambos casos quedé muy satisfecho con el sonido y la interpretación, ya que él como productor e ingeniero sabe qué es necesario de parte del músico para que una canción suene bien. Escogí a Leonel para esta canción por varias razones. La principal es que esta canción necesitaba un baterista groovero que tuviera la contundencia del rock alternativo y a la vez la intensidad y el sabor del drum and bass. Y la segunda razón es que quería tener a todo Entropía en esta canción, pues sentía que aunque esta canción no suena para nada a Entropía, tiene los ingredientes en los que precisamente ellos son excepcionales. Nicolás es un músico que se caracteriza por ser muy meticuloso con lo que hace en su guitarra. No es el típico guitarrista de metal, sino que incorpora todo su vasto lenguaje como músico, tanto en las guitarras rítmicas como en sus solos. También su experiencia como compositor y arreglista permitió rediseñar la parte rápida del solo y enriquecerlo con elementos sutiles que le dieron mucha expresividad. En esta canción quise dedicarme un poco más al diseño sonoro que a la grabación de teclados como tal, para crear momentos nostálgicos como en la introducción, para reforzar las guitarras en los coros, para reforzar el bajo en el solo y en el interludio, y para darle más dinámica e intensidad a la canción con el uso de loops y samples en reversa. Carlos es un músico un poco bipolar, en el sentido que su pasión es el metal pesado y contundente, pero siempre involucra en sus líneas de bajo la sutileza del jazz. Este tema requería sus dos facetas, pues la canción se encuentra en constante contraste entre ambas emociones. También me colaboró como arreglista, diseñando una línea de solo acompañante en el solo de guitarra que le añadió otra dimensión.
Finalmente, necesitaba sus gritos para llevar la canción de su punto más oscuro al clímax. Quise que Gabo grabara el solo de teclado porque él tiene una forma muy particular y expresiva de frasear melodías, que siento que es justo lo que necesitaba esa sección. Además de que él lleva muchos años haciendo duetos con Nicolás, por lo cual no hay quien se acomode mejor. Finalmente, necesitaba una voz que le diera el toque hard rock, agresivo y profesional a la canción. Pues no conozco a alguien con esas características acá en Colombia, a excepción de Mauricio, que tiene una excelente dicción, además de ser muy pulcro, es muy expresivo y versátil. Él estaba un poco escéptico, pues pensaba que la canción no se adecuaba a su voz. Sin embargo, en mi visión el resultado fue justo lo que estaba buscando, inclusive superando mis expectativas. Find a way, find a bit of faith, find the way out of here. All we've given through this time hurt each other even more than the chain of deception, not going to fall apart. If we broke up the tingling tension, the chain of deception. ¡Una teta! Ese final no tiene que ver con las hostias. Todo lo que dicen, ¿no, chico? No, marica, muy bien, muy bien.